Pepita García y este término voy a ser su ayudante de la materia balance de materia y energía. Ok. Entonces, estaba revisando sus talleres y creo que es necesario hacer un repaso de todo lo que hemos aprendido hasta ahora en esta materia. Vamos a empezar con la introducción a los cálculos de ingeniería, que es principalmente las dimensiones y las unidades de las diferentes propiedades de las materias. Entonces tenemos a la masa, esas son las propiedades básicas, es decir, que es como que por sí sola. En cambio, las derivadas son la unión de las básicas. Entonces, en las unidades básicas tenemos la masa, el tiempo, la longitud, la temperatura y la cantidad de materia. Y aquí tenemos las dimensiones y las unidades en sistema internacional y sistema inglés. Entonces, las dimensiones, tenemos que recordar algo que es muy importante. Las dimensiones siempre se deben escribir en corchetes. ¿Ok? Y por otro lado tenemos las unidades derivadas, que como ya lo dije anteriormente, son las que tienen varias unidades básicas. Por ejemplo, la fuerza, para aprender a sacar las dimensiones de la fuerza o de otras propiedades derivadas, tenemos que conocer su definición. Por ejemplo, la fuerza, la definición básica es masa por aceleración. Sabemos que la masa, sabemos cuál es la dimensión de la masa. Y la aceleración, sabemos que es también cuál es su dimensión. Entonces, sería la masa por longitud sobre el tiempo al cuadrado. También hay que recordar que el tiempo se puede escribir, acá está, el tiempo se puede escribir como teta o como t minúscula, porque t mayúscula es la temperatura. Entonces siempre hay que tener presente esto. Y finalmente tenemos que esta es la dimensión. Así lo mismo hacemos para la presión y para la energía. Sabemos que la presión es fuerza por área. Entonces la fuerza también es una propiedad derivada. Por tanto, todo esto corresponde a las dimensiones de la fuerza, como ya las sacamos anteriormente. Y el área sabemos que es lado al cuadrado. Perdón, sabemos que es la unidad de la longitud al cuadrado. Entonces, también sabemos su dimensión. Entonces, al multiplicar todo esto, nos dan finalmente las dimensiones de esta propiedad derivada. Y lo mismo realizamos con la energía, que es fuerza por longitud, y hacemos el mismo procedimiento. Muy bien. Entonces vamos a resolver este primer ejercicio que estaba en el taller. El día de hoy solamente vamos a revisar ejercicios de taller. Y también les quería decir que si tienen alguna pregunta, no se preocupen en interrumpirme, tienen completa libertad, no se preocupen, no les dé vergüenza, aquí estamos todos por aprender. Y también si yo algún momento no sé algo, porque yo también soy estudiante, todos estamos aquí para aprender y yo haré lo posible para responder su pregunta, así sea después. Ok, vamos a empezar con este ejercicio. Dice, demuestre mediante el análisis dimensional que la siguiente expresión presenta consistencia dimensional. Aquí tenemos la ecuación y el ejercicio también nos da qué representa cada variable. Por ejemplo, Q es la velocidad de flujo volumétrico y está en pies al cubo sobre segundos. La longitud, que es L, que está en pies, y la altura, que es pies también, y finalmente G, que representa la aceleración de la gravedad. Aquí nos da el valor de la gravedad y sus unidades respectivas. Muy bien. Ahora, quiero que me respondan en... Perdón, cambié. Aquí está. Quiero que me respondan en el chat cuál sería la dimensión de Q. Bueno, si alguien quiere activar el micrófono, no hay problema, pero si desean pueden también usar el chat. ¿Cuáles serían las dimensiones de Q? Aquí tenemos la unidad. Sabemos que Q es pies al cubo sobre segundo. ¿Cuáles son sus dimensiones? Nadie.
Ok, Longitud entonces, L sobre T, longitud sobre tiempo. ok, muy bien. Pies representa longitud, ¿verdad? Pero sabemos que dice pies al cubo, por lo tanto, es L al cubo sobre segundo. Y segundo es tiempo, como ya lo dijeron, muy bien. Entonces, las dimensiones de Q sería longitud al cubo sobre tiempo. ¿Ok? Ahora vamos con la otra. Vamos con Una L. pregunta, ¿está compartiendo? Sí, ¿no están viendo mi pantalla? No. Oh, No. no. Uy, no. O sea que yo estoy aquí hablando solita. Ahora, ¿me avisan si se puede ver? Sí, ahora Sí, ahí sí. Ah, ok, ok. Déjenme, no sé si... Bueno, no importa. Vamos a continuar. Voy a repetir porque no se veía. Estaba diciendo de que aquí están las propiedades básicas de la materia. Son la masa, el tiempo, la longitud, la temperatura y la cantidad de materia. Entonces tenemos la masa con M, el tiempo con tita o con T, tenemos la longitud con L, la temperatura con T mayúscula y la cantidad de materia con N minúscula. Y tenemos también las propiedades derivadas, que son la fuerza, la presión, energía, y así hay muchísimas más, pero puse estas tres de ejemplo. Y para conocer las dimensiones de estas propiedades, necesitamos saber también su definición, para saber cuáles son sus dimensiones. Entonces, la fuerza es masa por aceleración. Por tanto, sabemos que masa es m, aceleración tiene unidades de longitud sobre el tiempo al cuadrado. Y por tanto, aquí están las dimensiones de la fuerza. Y bueno, así con la presión y con la energía. Entonces vamos a hacer este ejercicio. A ver, pueden copiar la ecuación que es esta y les voy a dar un minuto para que copien la ecuación y continuamos con el ejercicio. Ok, ahora sí. Como ya dijeron, tenemos Q. Aquí las variables son Q, L, H y G. Entonces, nos dice que Q es la velocidad del flujo volumétrico y que está en unidades de pies al cubo sobre segundo. Como ya dijeron, pies representan longitud, por tanto, sus unidades son L al cubo sobre, y segundos es tiempo, entonces L al cubo sobre tiempo. Ahora vamos con L. ¿Cuáles serían las dimensiones de L? A ver si preguntan, si responden en el chat. ¿Cuáles serían las dimensiones de L? Uy, L, Muy bien. porque es pies. Ajá, correcto. Entonces sabemos que pies es longitud, por lo tanto su dimensión es L. Y lo mismo pasa con la altura, que también está en unidad de longitud, por lo tanto su dimensión también es L. Ahora vamos con la gravedad. ¿Cuáles serían las dimensiones de la gravedad? Le dijimos que pies es longitud y por lo tanto es L y el segundo Q al cuadrado es tiempo, por lo tanto es T al cuadrado. Muy bien. Entonces, nos dice que debemos realizar un análisis dimensional, que como su nombre lo indica, debe ser con las dimensiones. También podemos hacerlo por las unidades, no va a dar la misma respuesta, pero nos dice análisis dimensional y por lo tanto debemos hacerlo por las dimensiones. Y reemplazamos las dimensiones de cada variable. Por ejemplo, L, tenemos L y esto es igual a las dimensiones de 0.415 por. Ahora sabemos la longitud de L es L menos 0.2
La longitud de H también es L. H a la 1.5, que esto es 3 medios. Y por 2 veces la gravedad elevado a la 0.5. Y las dimensiones de la gravedad es L. Muy bien. Entonces, nos piden conocer las unidades y dimensiones que tienen las constantes. Aquí las constantes son 0.415 y también 0.2. Entonces necesitamos saber las dimensiones y unidades del 0.2 y del 0.415. Ok, entonces vamos a analizar primero esta expresión que tenemos aquí. Tenemos esta expresión y conocemos las dimensiones de L y de H. Entonces, ¿cuál creen que serían las unidades de 0.2? Las unidades y las dimensiones. ¿Cuáles serían las unidades del 0.2? 0.8 L. ¿Mandé? L mismo. A ver, vamos a ver. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una resta, las variables deben tener la misma dimensión. Es decir, nosotros no podemos hacer una resta entre masa y longitud, por ejemplo. No podemos hacer una resta entre tiempo y masa. Aquí, esta variable y esta variable deben tener las mismas dimensiones. ¿Ok? Entonces, este 0.2 está multiplicando a esta variable que tiene dimensión de longitud. Por tanto, para que esto se reste con toda esta expresión, deben tener las mismas dimensiones. Por tanto, este tiene dimensión de L. Y toda esta expresión, también debe tener expresión de L, de longitud. Por tanto, el 0.2 es adimensional, porque al multiplicar esta constante adimensional con la variable que tiene dimensión de longitud, entonces ambas toda esta expresión tiene dimensión de longitud. Por tanto, el 0.2 debe ser adimensional, que también se escribe con corchetes vacíos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto o quieren que lo explique de otra manera? ¿Está claro? ¿Puedes volver a repetir, por favor? Ok, entonces, cuando nosotros queremos hacer una resta, por ejemplo, nosotros no podemos restar masa de tiempo, ¿verdad? No podemos restarle a algo que tiene masa, no le podemos restar tiempo porque sus dimensiones no son compatibles, no son las mismas dimensiones. Cuando nosotros queremos hacer una resta entre variables, deben tener las mismas dimensiones. Entonces, todo esto de aquí tiene dimensión de longitud. Y esto de acá también debe tener dimensión de longitud para que nosotros podamos restarlo. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos esta variable que tiene dimensión de longitud, el 0.2 debe ser adimensional para que esta y esto se pueda restar. Por ejemplo, vamos a ponerle que esto no tiene dimensión de longitud, sino que tiene esta dimensión. Un ejemplo. Entonces, esto que tiene dimensión de longitud no lo podemos restar con esta dimensión, que es masa sobre longitud, ¿verdad? Porque no son las mismas dimensiones. Y en este caso, el 0.2 sí debe tener dimensiones para que se cancele
por ejemplo, ¿qué dimensiones tiene aquí el 0.2? Teníamos que hacer una igualdad, ¿verdad? Entonces, esto, vamos a ver. Entonces, tendríamos esto menos, uy, menos las dimensiones de 0.2 m sobre L. Y esto me debe dar dimensiones de longitud, ¿verdad? Para que esto se pueda restar. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles serían las dimensiones de 0.2? Deberían ser, las dimensiones de 0.2, debería ser L, deberían ser L al cuadrado, L al cuadrado sobre M. ¿Por qué? A multiplicar vamos a eliminar esto. A multiplicar estas dimensiones con esto, ahí me da L, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí. Tenemos aquí. Y si reemplazamos esto acá, ahora sí, se me van las M's, se simplifica esta L con esta y me queda la longitud de L. ¿Ok? Entonces, este es el caso de que las longitudes, perdón, las dimensiones no sean las mismas. Entonces, en el caso original, tenemos que esta variable tiene dimensiones de longitud y por tanto, para que esta expresión se pueda restar con esta otra expresión, 0.2 debe ser adimensional, para que así se pueda restar longitud con longitud. Ahí está más claro. ¿Podrías repetir esa parte de abajo? Esto de aquí abajo. Sí. Ok, vamos a ver. Entonces, en el ejemplo que puse hipotético de que H tenga estas dimensiones. Imaginemos que H, que está aquí, tiene estas dimensiones de M sobre L. Entonces, nosotros debemos buscar qué dimensiones debe tener 0.2 para que sea dimensión de longitud. Porque sabemos que L tiene dimensión de longitud y para que yo pueda restarle algo a esa variable, debe tener también expresión de longitud. Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a reemplazar. Okay. Entonces, esto debe tener de longitud. Entonces, como esto tiene que ser igual, debe tener expresión de longitud, ¿verdad? Hasta ahí está claro. Sí se entiende de que esta expresión y esta expresión debe tener las mismas dimensiones, ¿verdad? Para que Sí, nosotros podamos, porque eso se tiene que restar. O sea, esto es una multiplicación. Ahora, ¿cuáles deben ser las dimensiones de 0.2 para que yo pueda, ahora, ¿cómo determinamos cuáles deben ser las dimensiones? Nosotros sabemos que esta expresión debe tener dimensiones de longitud, ¿verdad? Toda esa expresión debe tener dimensiones de longitud. Y hacemos un despeje. Este L pasa a multiplicar acá y esta M pasa a dividir. Y nos quedaría que las dimensiones de 0.2 es igual a L al cuadrado sobre M. Ahora sí. ¿Verdad?
Imaginemos que h tiene estas dimensiones. Masa sobre longitud, ¿verdad? Entonces, para que esta expresión se reste con esta expresión que tiene longitudes de L, yo sé que todas las dimensiones de esto debe ser igual a dimensión de longitud. Por tanto, esta L pasa a multiplicar acá y la M pasa a dividir. Entonces me queda longitud al cuadrado sobre M. ¿Ahí quedó más claro? Sí, ahora sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Ahora vamos a eliminar todo esto y vamos a... Muy bien, ahora sí, este es el caso original. Entonces sabemos que 0.2 es adimensional, que se lo puede poner la palabra dimensional o se lo puede escribir corchetes vacíos. Entonces, si un número o una variable es adimensional, ¿qué unidades tiene? ¿Recuerdan? No tiene unidad, sería vacío, sería Correcto, dimensional. muy bien. Entonces, el 0.2 no tiene unidades. Entonces, el 0.2 no tiene unidad. Vamos a mover esto por aquí, que ya lo tenemos listo. Esta es la primera respuesta, la respuesta del 0.2. Ahora vamos a continuar con esto. Ok, vamos a copiarlo y vamos a simplificar. Entonces, aquí tenemos la Q, tenemos la variable o la constante que deseamos conocer las dimensiones y tenemos toda esta expresión. Pero toda esta expresión, ¿con qué unidades tiene toda esta expresión? Tendría unidades, correcto, muy bien. Tendría unidades de L, porque aunque sea una resta, sabemos que toda esta expresión debe tener unidades de L para que se pueda restar. Entonces podemos simplificar solamente con una dimensión. Y ahora solamente nos queda multiplicar. Aquí hay un error, que es este error. Tenemos este error porque las dimensiones de G son longitud sobre tiempo al cuadrado. Ok, muy bien. Entonces, si nosotros multiplicamos esta, tenemos 1, tenemos aquí 1.5 y tenemos 0.5, la suma de eso nos da 3, ¿verdad? Entonces, a multiplicar esto, sabemos que las dimensiones se suman. Tenemos 1, 1.5 y 0.5. Entonces, de este lado de la expresión, sabemos que es L al cuadrado. Perdón, L al cubo. Entonces, ya podemos ir simplificando. Tenemos aquí L al cubo. Y aquí, este 2 se va con este 0.5 y me queda L al cubo sobre tiempo. Entonces, aquí ya podemos ver con qué unidades y qué dimensiones tiene el 0.415. ¿Cuáles serían las dimensiones y las unidades? Podemos simplificar L al cubo, tiempo, y me queda que el 0.415 es adimensional y por tanto no tiene unidades. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta sobre el ejercicio? Esta sería la resolución de este primer ejercicio. ¿Dudas? Ok, entonces pasemos al siguiente. Solamente debemos recordar esto. Es que este 0.2 se está multiplicando y por tanto el 0.2 debe ser adimensional para que se realice la resta. Muy bien. Vamos a continuar con las propiedades, con la conversión de unidades. Que creo que este ejercicio no lo vamos a resolver porque después nos quedamos sin tiempo. Pero es un ejemplo sencillo.
de conversión de unidades. Si quieren, lo pueden hacer en su caso. Entonces, lo principal que debemos tener en cuenta de que todo número debe tener unidades. O sea, al momento de hacer la estequiometría, todo deben eliminarse las unidades. Y aquí les voy a pasar un documento que tiene bastantes unidades y ya se los voy a publicar en Teams. Ahí yo les indico cuando ya esté subido. Ahora vamos con las propiedades de sustancias puras. Sabemos que las propiedades son la densidad, el peso molecular, la temperatura y la presión. Aquí están las dimensiones y las unidades en el sistema internacional. Por ejemplo, la densidad es masa sobre longitud al cubo. El peso molecular es masa sobre cantidad de materia. La temperatura es temperatura y la presión es masa sobre longitud por tiempo al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a conocer cuáles son sus definiciones. La densidad es masa sobre volumen. Y tenemos una subclasificación de líquidos y gases. Los líquidos también la densidad de los líquidos se halla mediante la definición, pero también tenemos este dato tabulado, es un dato tabulado, que es la gravedad específica, la cual relaciona la densidad de la sustancia a la cual deseamos conocer la densidad y la densidad de referencia. En caso de un líquido, por lo general es el agua a 4 grados centígrados y la densidad del agua a 4 grados centígrados es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces solamente se hace el despeje y se conoce la densidad de esta sustancia. Y de los gases se la puede hallar con la ley de los gases ideales. Despejando nos queda que la densidad del gas es igual a la presión por el peso molecular dividido para la constante de los gases por la temperatura en Kelvin. Ahora aquí tenemos el peso molecular, que ya dijimos que era la masa sobre la cantidad de materia, y tenemos relaciones de temperatura. Aquí están las conversiones y también la relación entre las diferencias de temperatura. Muy bien. Tenemos la presión absoluta, la presión relativa y la presión hidrostática. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice, este también es un ejercicio del taller. Dice, una planta que trabaja en Riobamba a 10 grados centígrados produce etano y etanol. Desea transportar 100 toneladas de cada producto. Dispone de camiones con dimensiones de 2 metros por 12 metros por 5 metros. Calcule las libras mol de cada sustancia y cuántos camiones se requieren. Ok, les voy a dar unos minutos para que copien el ejercicio y continuamos con la resolución. Ok. Entonces, vamos a ver qué datos nos da el ejercicio. Nos dice que es en Riobamba. Nos dice que la temperatura son 10 grados centígrados. Y nos dice que desean transportar 100 toneladas de etano y de etanol de cada producto. Y nos dice también el volumen del camión. El volumen del camión, en este caso sería 2 por 12 por 5, 120 metros cúbicos.
Ok. Entonces, la primera pregunta nos pide calcular las libras-mol de cada sustancia. Es decir, las libras-mol que tiene 100 toneladas de etano y las libras-mol que tiene 100 toneladas de etanol. Entonces, ¿cómo podemos realizar esto? Mediante primero conversión de unidades y después mediante el peso molecular. Yo les voy a decir cómo yo lo hago, porque yo lo hago todo por estequiometría. Entonces, ¿cuántas? Entonces, una tonelada tiene 1000 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos tiene una libra mol? Una libra, un kilogramo tiene 2.2 libras. Esto nos da que 100 toneladas de etano tiene esta cantidad de libras de etano, ¿verdad? Como me pide. Ahora, esta cantidad de libras la tengo que pasar a libra-mol y lo puedo realizar mediante el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del etano? El peso molecular del etano es 30.07. Entonces sería 30.07 libras de etano, una libra-mol de etano. Y esto me da un total de 7.316 libra-mol de etano. ¿Les sale la misma respuesta? ¿Está entendido hasta aquí o desean que repita? Al principio realizamos la conversión de unidades, de toneladas a kilogramos, de kilogramos a libras, y después, usando el peso molecular, podemos realizar la conversión de libras a libra-mol. Entonces, aquí debemos tener en cuenta algo, de que el peso molecular, cuando nosotros tenemos el peso molecular de una sustancia, es lo mismo decir que nosotros tengamos gramos sobre gramo mol, kilogramos sobre kilogramo mol, podemos decir tonelada sobre tonelada mol, porque la relación es la misma, o sea, es lo mismo. Entonces, por eso yo puedo utilizar esta relación de libra a libra mol, porque la relación es la misma. Puede ser gramo sobre gramo mol, pero estos deben ser las mismas unidades. Por ejemplo, ya es diferente si yo pongo aquí kilogramos sobre gramo mol, que no va a ser la misma, porque esto no está en kilogramos, está en gramos. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Ahora vamos a realizar con las 100 toneladas de etanol. Entonces realizamos el mismo procedimiento. Una tonelada tiene 1000 kilogramos. Esta vez la vamos a hacer directo. Kilogramos. Ahora, un kilogramo tiene 2.2 libras. Y ahora, para pasar a moles, necesitamos el peso molecular. Y el peso molecular del etanol es 46.07 libras por mol. Una libra mol.
Esto debe dar igual a, debe dar 4.775 libramol de etanol. Ahora sí. Entonces, estas son las respuestas del primer literal. Estas son las respuestas del primer literal. Y también el ejercicio pedía que debes tener 4 cifras significativas. Y en las dos se cumple esto. Tenemos 1, 2, 3, 4 y acá 1, 2, 3, 4. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Ahora vamos con el literal B. ¿Cuántos camiones se requieren? Entonces, para conocer, nosotros tenemos aquí estas sustancias, tenemos en masa. Y nosotros necesitamos conocer el volumen, porque tenemos el volumen del camión. Por tanto, debemos pasar estos datos de masa a volumen. Y esto se debe realizar mediante el cálculo de la densidad. Ok, entonces, el primero debemos tener presente algo. El etano es un gas. El etano es un gas. Y el etanol es un líquido. Por tanto, no se pueden determinar de la misma manera. Entonces, tenemos que el etanol es un líquido. Un líquido. Entonces, vamos a determinar primero la densidad del etano. Para eso, regresamos acá y sabemos que la densidad de un gas se determina mediante esta fórmula de los gases ideales, que es la densidad del gas es igual a la presión por el peso molecular dividido para la constante de los gases por la temperatura. Entonces, aquí algo muy importante que nos indica el ejercicio, que este procedimiento se realiza en Riobamba y la presión atmosférica de Riobamba no es la misma que la que está en la costa. Por ejemplo, aquí es aproximadamente 1 atm, pero cuando a mayor altura, menor la presión. Por lo tanto, la presión de Riobamba debe ser inferior a 1 atm. En este caso, vamos a asumir una presión de 0.7 atm. 0.7 atm por el peso molecular, que ya indicamos que es 30.07 gramos sobre gramo mol. La constante de los gases, que es 0.082 atm litro por mol Kelvin. Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy usando el peso molecular en gramos sobre gramo mol, para que este mol se pueda simplificar con este mol. En caso de que yo ponga aquí libra, por ejemplo, yo pongo aquí libra mol, pongo aquí libra sobre libra mol. Este libra mol no es lo mismo que este mol, por lo tanto no se pueden simplificar. Lo que yo debo hacer es convertir estos moles en libra mol, pero para eso simplemente ponemos gramos mol y nos ahorramos ese procedimiento. ¿Ok? Y ahora la temperatura en Kelvin, que eso es 283 Kelvin. Muy bien. Y esto nos da una densidad de, vamos a calcular nuevamente, 0.7 por 30.07 dividido para 0.082 por 283. Y esto me da 0.9070. Si nos damos cuenta, tenemos 4 cifras significativas. Simplificamos unidades. ATM con ATM se va, mol con mol se va,
Kelvin con Kelvin se va y las unidades de esta densidad es gramo sobre litro. Es lo mismo, si hacen la conversión en su cuaderno, es lo mismo decir kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Ok. Entonces, la densidad del líquido lo podemos calcular con la gravedad específica. Conocemos que la gravedad específica es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad de referencia. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla del Himmelblau, conocemos que la gravedad específica del etanol es igual a 0.789 con respecto a una referencia de agua a 4 grados centígrados. Entonces, despejamos. Es para conocer la densidad del etanol. Para conocer la densidad del etanol, multiplicamos el 0.78, que es la gravedad específica, por la densidad del agua, que es 1000 gramos sobre metro cúbico. Y esto nos debe dar una densidad de 789 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí ya tenemos las densidades de ambas sustancias. Tenemos la densidad del gas, que es etano, y tenemos la densidad del etanol. Y con estos valores nosotros ya podemos calcular cuántos camiones se requieren. Ahora vamos a hacer otra por aquí. La gravedad específica se sacó de una tabla, ¿verdad? Sí, la tabla. Si quieren, déjenme buscar la tabla y se las presento para que también sepan cómo se realiza ese dato, cómo se halla ese dato. Espérenme un segundo. Igual este apéndice se lo voy a pasar en el aula, perdón, en el aula virtual, en el Teams. Voy a crear una carpeta en archivos y les voy a pasar todos esos documentos para que ustedes lo tengan a la mano. Está aquí, la tabla del Himmelblau. Espérenme un segundo, estoy abriendo. Ya vuelvo a presentar. Presentar. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Okay. Entonces, en este caso necesitamos la del etanol. Buscamos por aquí etanol. Está el etanol. Déjenme hacer más grande. Okay. Tenemos aquí el etanol. Es toda esta fila. Toda esta fila. Pero no sabemos, tenemos que subir para conocer cuál es la leyenda. Aquí tenemos el peso específico relativo. Entonces bajamos, es esta columna y buscamos etanol 0.789. Entonces aquí nos dice que la referencia es de este compuesto a 20 grados centígrados y la densidad de referencia es 4 grados centígrados. ¿Ok? Entonces estamos conociendo la densidad del etanol a 20 grados centígrados dividido para la densidad de referencia del agua a 4 grados centígrados. ¿Ok? Y aquí, como ya mencionamos anteriormente, creo que aquí dice, espérenme un ratito. Aquí debería decir a qué temperatura, bueno, pero por lo general estas tablas se las realiza con una presión de 1 atm, pero también debemos conocer que
la presión de los líquidos no varía mucho con la presión, por lo tanto, no es necesario, o sea, la densidad no se modifica mucho con la presión, por lo tanto, podemos decir que es aproximadamente constante. Y podemos usar, este no era, podemos usar ese dato de densidad. Vamos a compartir, aquí está. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces continuamos. Sabemos que la densidad del etano la pasamos para acá. Y la densidad del etanol Ok, muy bien. Ahora sí. Vamos a realizar el cálculo de cuántos camiones se requieren. También conocemos que el volumen del camión son 120 metros cúbicos. El volumen del camión. Entonces vamos a realizar primero con el etano. Entonces, yo voy a decirles cómo yo lo hago. O sea, yo lo hago todo por estequiometría para que así yo conozca bien lo que se me va y lo que tengo. Por ejemplo, tengo 100 toneladas de etano. Como sabemos la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, debemos pasar esta tonelada a kilogramos. Entonces, una tonelada tiene 1000 kilogramos, ¿verdad? Y ahora, estos 1000 kilogramos, yo lo puedo convertir a metro cúbico mediante la densidad. Entonces, 0.9070 kilogramos tiene un metro cúbico. ¿Verdad? Aquí yo estoy relacionando la densidad. ¿Se dan cuenta? 0.9070 kilogramos tiene un metro cúbico. Y ahora lo podemos relacionar también con los camiones. Perdón, 120 metros cúbicos tiene un camión. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se me eliminan todas las unidades que no queremos. Uy. Ahora, toneladas con toneladas se me van, kilogramos con kilogramos se me van, metro cúbico con metro cúbico se me va y me quedan camiones. Entonces, hacer esta multiplicación y esta división nos debería quedar un total de 918.8 camiones. Lo cual, esto, cuando nos piden así, por ejemplo, en este caso que nos pide camiones, nosotros debemos redondearlo siempre al número mayor. Por ejemplo, 918 se redondea a 919 camiones. Esto es para el etano. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de esta estequiometría? También lo que pudieron haber realizado es encontrar el volumen del etano y dividirlo para el volumen del camión, o sea, como muchos lo hicieron, está correcto. Pero yo lo estoy enseñando como yo lo hago porque de esta manera yo puedo ver mejor las unidades que se me van. Ok, vamos con el etanol. Aquí, 100 toneladas de etanol. 100 toneladas de etanol. Realizamos el mismo procedimiento. Una tonelada tiene 1000
kilogramos. Y ahora realizamos el cambio de masa a volumen mediante la densidad. Tenemos 789 kilogramos, tiene 1 metro cúbico. Aquí lo podemos ver en la densidad. 789 kilogramos tiene 1 metro cúbico. Y ahora realizamos el cambio a camiones mediante esta relación que tenemos aquí. 120 metros cúbicos tiene un camión. ¿Cuántos camiones serían? Esto debería dar 1.056 camiones. Entonces, aquí podemos ver más claro. Entonces, tenemos 1.056 camiones. Este valor está más cercano a 1, ¿verdad? Pero debemos redondearlo a 2. Porque si no solamente ponemos un camión para el etanol, tenemos 0.056 camiones, perdón, 0.056. A ver, vamos a ver de otra manera. Vamos a realizar el cálculo del volumen de etanol. El volumen de etanol es esto. 100 toneladas, pasamos a toneladas, kilogramos y a metro cúbico. Aquí tenemos el volumen de etanol. Tenemos 100 por 1000 dividido por 789. Tenemos 126.74 metros cúbicos. Ahí para tenerlos en 4 cifras significativas. Entonces, tenemos este volumen de etanol, ¿verdad? Y en mi camión solamente se puede guardar 120 metros cúbicos. Es decir, que si yo solamente pido un camión para el etanol, van a haber 6.7 metros cúbicos que no se van a poder guardar. Por lo tanto, en esta ocasión, cuando me piden así camiones, debemos redondear siempre al número mayor. Aunque tenga aquí poquitos decimales, debo redondearlo al número mayor porque de esta manera yo me aseguro de que toda mi sustancia va a ser guardada. Por ejemplo, si aquí solamente ponemos un camión, porque este número está más cercano al 1, entonces van a haber 6.7 metros cúbicos que no se van a poder guardar, porque en el camión solamente se puede llenar 120 metros cúbicos. ¿Alguna pregunta? No sé si me voy a explicar en esta parte. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Puedes repetir esa parte del último que estabas diciendo? Ok, entonces aquí por lo general nosotros ¿qué hiciéramos? Redondearíamos este valor, como dice 1.056 camiones, entonces necesito un camión, ¿verdad? Porque este valor en realidad se redondea a 1, pero en realidad debemos redondearlo a 2. ¿Por qué? Si nosotros hacemos la conversión de 100 toneladas de etanol a volumen mediante la densidad, nosotros obtenemos este volumen de etanol, 126.7 metros cúbicos. Entonces, en un camión se llena 120 metros cúbicos. Entonces, 126.7 metros cúbicos menos 120 que van a ser guardados en el primer camión, me sobraría 6.7 metros cúbicos que no van a ser guardados. Por lo tanto, yo requiero otro camión para guardar estos 6.7. ¿Ok? Entonces, por eso en estas ocasiones, cuando tenemos aquí así casos de camiones, debemos redondear siempre al número, o sea, a un número más. Entonces aquí tengo 1.056, debo redondear a 2. En este caso tengo 918.8 camiones. Redondeo a 919. Ya quedó un poquito más claro. Esos serían que no serían guardados. Y para este
poquito de etanol, requiero otro camión. Por lo tanto, serían 2 camiones. ¿Quedó claro o repito nuevamente? Sí, no. Sí, desde Ok. que tenía el micrófono apagado. Ok, muchas gracias. Entonces, esta sería la resolución de este primer ejercicio. Hagamos una recapitulación. Entonces, para calcular la libra mol, recuerden que siempre debemos usar el peso molecular. Y el peso molecular puede ser libra sobre libra mol, puede ser gramo sobre gramo mol, puede ser kilogramo sobre kilogramo mol, y así cualquier de masa. También puede ser tonelada sobre tonelada mol. Y de aquí ya conseguimos las libras mol de las dos sustancias. Y para los camiones, como tenemos masa y el camión nos da en volumen, aquí debemos convertir esta masa a volumen y eso se realiza mediante la densidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta de que el etano es un gas y el etanol es un líquido. Entonces, por tanto, ambas se determinan de diferente manera. El etano se lo usa la ley de los gases ideales y el etanol se usa la gravedad específica. Y finalmente se hace la estequiometría. Debemos recordar siempre de eliminar unidades para que finalmente yo obtenga lo que deseo. Y en caso de que me pidan camiones, debo redondear al número mayor. No debo redondear así sea que sea menor a 0.5, sino que debo redondear siempre al número mayor, porque si yo redondeo un número menor, va a haber una cantidad de sustancia que no sería guardada. Ok, muy bien. Ahora vamos al siguiente tema, que son las propiedades de las mezclas. Cuando tenemos mezclas, es importante conocer sus composiciones, ya sean másicas, molares o volumétricas, que es la masa, los moles o el volumen de la sustancia, dividido para la masa total, para los moles totales o el volumen total. Y también debemos recordar que las sumas de estas composiciones debe ser igual a 1. Tenemos también el peso molecular promedio, que es la masa de la mezcla sobre los moles de la mezcla. Y eso se puede determinar de dos formas. Usando la fracción molar, esta es la fracción molar, voy a ponerlo por aquí. Esta es fracción molar. Y tenemos acá una expresión con la fracción másica. Entonces tenemos estas dos expresiones. No estoy segura si la Miss le dio la segunda expresión. A mí cuando yo vi la materia tampoco me la dio en el curso, solamente que yo en un ejercicio la deduje y hasta ahora siempre me ha funcionado esta expresión, la de la masa. Ya vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, si desean pueden anotarla para que la puedan usar. Tenemos aquí el peso molecular con la fracción molar y el peso molecular en base a la fracción básica. Okay. También tenemos propiedades de la mezcla, tenemos la densidad promedio, que es la masa de la mezcla sobre el volumen de la mezcla, y al igual que la densidad de una... Hola chicos, ¿me escuchan? Sí. Se me fue el internet por un segundo. Ok. ¿Sí me escucharon aquí lo del peso molecular? ¿Sí se escuchó o repito? Sí. Ah, ya sí se escuchó, ok. Por favor, si se me corta, me avisan, ok. Por favor. Ah, que repita. Que repita, ¿verdad? Que no escucho muy bien. Creo que tengo problemas de internet. Pero de igual manera voy a repetir. Estaba diciendo de que
Aquí están las expresiones del precio molecular promedio, ya sea en fracción molar o en fracción másica. Les recomiendo que anoten esta expresión porque creo que no se la dan en el curso, sino que yo la deduje en un ejercicio y la pueden utilizar, que es 1 sobre la sumatoria de la fracción másica dividido por el peso molecular de cada una de las sustancias que componen la mezcla. Entonces, voy a dejar un ratito para que anoten esa ecuación. Ok, vamos a continuar. También tenemos la densidad del promedio de una mezcla, que es la masa de la mezcla sobre el volumen de la mezcla. Y al igual que en sustancias puras, se determinan diferente para una mezcla líquida como para una mezcla gaseosa. Aquí en la mezcla gaseosa es igual que la mezcla líquida, pero esto sí sería la densidad de la mezcla. Este sería el peso molecular de la mezcla. Este peso molecular corresponde a la mezcla. Y ahora tenemos la densidad de una mezcla líquida e ideal. Vamos a resolver este primer ejercicio sobre las propiedades de la mezcla, que también estará en el taller. Lo vamos a resolver ahora. ¿Qué dice? Se tiene una mezcla gaseosa ideal. Vamos a anotar esto por aquí, que es importante, de hexano, pentano, tolueno y oxileno a presión atmosférica normal. Su composición másica es 10% de tolueno, 50% de hexano, 20% de pentano y el restante de oxileno. Determina la densidad de la mezcla, la fracción molar y el peso molecular de la mezcla. Ok. Voy a dejar un ratito para que anoten el ejercicio y continuamos. Entonces, espero que hayan anotado el ejercicio. Vamos a empezar la resolución. Entonces, en el primero nos piden la densidad de la mezcla y nos dice que es una mezcla gaseosa ideal. Por lo tanto, deberíamos utilizar esta fórmula, donde relacionamos la presión, que sí la tenemos, aquí dice presión atmosférica, el peso molecular de la mezcla, esto no lo tenemos, la constante de los gases y la temperatura que se la puede asumir. Ahora, entonces, para utilizar esta fórmula debemos conocer el peso molecular de la mezcla. Y esto debemos calcularlo primero. Esto es igual vamos a hacerlo primero con esta fórmula. El peso molecular de la mezcla es igual a la fracción másica por el peso molecular de cada componente. Pero nosotros tenemos aquí composición másica. Y en la fórmula se pide la fracción molar, ¿verdad?
Entonces, para conocer las fracciones molares de cada una de estas sustancias, debemos establecer una base de cálculo. Primero vamos a anotar los datos que tenemos. Tenemos 10% de tolueno. Tenemos 50% de hexano. Y tenemos 20% de pentano. Entonces, ¿cuánto porcentaje de oxileno tenemos? Sería 100 menos 10 menos 50 menos 20. Entonces sería 20% de oxileno. Recordemos que la sumatoria de las composiciones debe ser igual a 1. En este caso, a igual a 100 porque está en porcentajes. Pero si está en decimales, debe ser igual a 1. Entonces tenemos estos datos. Estos datos son masivos. Muy bien. Entonces, una opción, vamos a resolver este ejercicio por dos resoluciones. Vamos a hacer la primera, que es estableciendo una base de cálculo. Aquí nos dan las composiciones másicas. ¿Qué base de cálculo debo escoger? O sea, ¿en qué unidades? ¿Debe ser masa? ¿Debe ser volumen? ¿Debe ser moles? ¿Cuál debe ser? Y nos dan composiciones másicas. ¿Debe ser moles? ¿Debe ser masa o debe ser volumen? Debe ser masa, ¿verdad? Ok. Entonces, si nosotros tenemos composiciones másicas, nuestra base de cálculo debe ser masa. Por ejemplo, si aquí nos dijera composición molar, nuestra base de cálculo debe ser kilogramo mol, o puede ser gramo mol. Entonces, siempre debemos tener esta relación. No podemos poner una base de cálculo en una unidad o en una dimensión que no corresponde a nuestra concentración, nuestra composición, perdón. Por ejemplo, no voy a poner aquí litros, porque yo no podría relacionar este volumen con esta composición másica. Debe ser kilogramos, gramos, toneladas, lo que ustedes deseen, pero debe ser masa. Muy bien. Entonces, vamos a conocer cuánta masa tiene de cada compuesto 100 kilogramos de la mezcla. Estos son kilogramos de mezcla. Muy bien. Entonces, vamos a conocer. Entonces, masa, primero vamos a conocer la masa del tolueno. La masa del tolueno. Esto es igual a la composición másica por la cantidad de mezcla. Entonces, por tanto, aquí tengo 10 kilogramos de tolueno. Ahora vamos a conocer lo mismo con el hexano, el pentano y el oxileno. Entonces aquí tenemos hexano. La composición másica es 0.5 y por tanto voy a tener 50 kilogramos de hexano. Ahora vamos con la masa del pentano, que sería 0.2 por 100 kilogramos, y sería 20 kilogramos de pentano. Y finalmente sería el oxileno, que determinamos que es 20%, por lo tanto sería 0.2
por 100 kilogramos serían 20 kilogramos de oxígeno. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí las masas, ¿verdad? Pero nosotros queremos conocer la fracción molar, porque esto es lo que no conocemos, ¿verdad? Entonces, estas masas debemos pasarlas a moles. Cada una de estas masas debemos pasarla a moles. Vamos a hacerlo aquí a la vista. Sería. ¿Y con qué se lo pasa a moles? Con el peso molecular. Entonces, el peso molecular del tolueno es, el tolueno sería 92.14 kilogramos de tolueno, tiene 1 kilogramo de tolueno. Por lo tanto, esto me va a dar 10 dividido por 92.14 sería 0.1085 kilogramos mol de tolueno. En el lector para que no se haga muy largo. Kilogramos mol de tolueno. Ahora vamos con el hexano. Pasamos también a moles mediante el peso molecular. Entonces, el peso molecular del hexano sería 86.18 kilogramos, tiene 1 kilogramo mol. Y aquí si se dan cuenta, se dan kilogramos con kilogramos. Por tanto, me queda kilogramos mol. Y esto me da igual a 50 dividido por 86.18 sería 0.5802 kilogramos mol de hexano, ¿verdad? Ahora vamos al pentano. Sería el peso molecular del pentano es igual a 72.15 kilogramos, tiene 1 kilogramo mol. Esto es igual a 0.2772 kilogramos mol de pentano. Y finalmente hallamos los moles de oxígeno. Sería el peso molecular del oxígeno es 106.2 kilogramos, tiene 1 kilogramo mol. Y esto es igual a 0.18383 kilogramos mol de oxígeno. Muy bien. Entonces, ahora ya terminamos los moles de cada una de las sustancias. Voy a ponerle ahora aquí moles para no confundirnos. Entonces, para yo conocer las fracciones básicas de cada uno de estos componentes, debemos conocer, a ver, vamos a pasar por acá. Aquí está. La composición básica, la composición molar es los moles de la sustancia dividido para los moles totales. Los moles totales es la suma de todas estas cantidades. Entonces, los moles totales es la suma de todo eso. Vamos a ponerlo un poquito más arriba para que nos alcancen los moles totales. Muy bien, entonces los moles totales es la suma de todo
Entonces sería igual a 0.18, perdón, 0.1085 kilogramos mol más 0.5802 kilogramos mol más 0.2722 kilogramos mol más 0.1883 kilogramos mol. Y eso nos da igual a, vamos a ver, 0.1085, 0.2802, 0.2682, a 0.1883, nos debe dar igual a 1.154 kilogramos mol de la mezcla. Muy bien. Entonces ahora debemos calcular la fracción molar para conocer el peso molecular promedio. Vamos a esperar unos segundos, unos minutitos, y en 2 minutos me dan la respuesta del peso de la fracción molar de cada uno de estos componentes. ¿Ok? Les doy 2 minutitos. Listo. Vamos a continuar. Vamos a ver. El peso, la fracción molar del tolueno. Del hexano. Del pentano. Y finalmente del oxígeno. ¿Alguien ya calculó las fracciones molares? Si no quiere activar el micrófono, puede escribirlo por el chat. Ok, tenemos tolueno 0.094. Tenemos del hexano 0.5028
Muy bien. Tenemos del pentano 0.2402 y finalmente para el oxileno 0.1632. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a los que comentaron. Muy bien. Entonces, si hacemos la suma de todo esto, nos debería dar 1 o muy, muy cercano a 1. Y también es muy importante que recordemos las 4 cifras significativas. En este caso, tenemos 4 cifras significativas y eso también. Entonces, está muy bien. Muchas gracias. Vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, ya cumplimos esto. La fracción molar ya la tenemos. Vamos a ponerla. Vamos a calcular ahora el peso molecular de la mezcla con esta formulita de aquí. Entonces, el peso molecular de la mezcla lo calculamos de la siguiente manera. Sería 0.09402 por el peso molecular de ese componente. Como es el tolueno, el peso molecular del tolueno es 92.14 kilogramos sobre kilogramo mol. Más 0.5028 por el peso molecular del hexano, que es 86.18 kilogramos sobre kilogramo mol. 0.2402 por, sería, ese es el pentano, 72.15 kilogramos sobre kilogramo mol, más 0.1632 por el peso molecular del oxileno, que es 106.2 kilogramos sobre kilogramo mol. Entonces, este peso molecular de la mezcla es igual a, vamos a utilizar esta operación nuevamente. Muy bien. Me da este resultado 86.66 kilogramos sobre kilogramo mol. Recordemos que eso también se lo puede expresar como gramo mol, no hay ningún problema, porque son equivalentes. Entonces, también ya tenemos resuelta el tercer literal, el peso molecular de la mezcla. Y finalmente vamos a calcular la densidad con esta formulita de aquí. Entonces ya tenemos todo. Tenemos la presión que nos da el ejercicio, el peso molecular de la mezcla, R la constante de los gases y T la temperatura en Kelvin, que es una temperatura que se puede asumir. Entonces, la presión, 1 atmósfera. El peso molecular, 86.66 gramos sobre gramo mol. Y abajo sería 0.082 atm litro dividido mol Kelvin. Y la temperatura, vamos a ponerle una temperatura de 273 Kelvin. Aquí puede ser cualquier temperatura porque solamente había que especificar qué temperatura se asumía. Ok, entonces ATM con ATM se va, mol con gramo mol se va. Recordemos que esto debe estar en gramo sobre gramo mol.
No puede estar en kilogramos porque si no, no se eliminaría. Y aquí Kelvin con Kelvin se va y nos queda esta respuesta. Sería 3.871. 3.871 kilogramos para gramos sobre litro, que es equivalente a kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Ahí tenemos los tres literales. Tenemos la fracción molar de los componentes, tenemos el peso molecular y finalmente tenemos la densidad de la mezcla. Vamos a repasar un poco lo que hicimos. Entonces, el primero nos pide la densidad de la mezcla y nos dice que es una mezcla gaseosa ideal. Pero al poner los datos, sabemos que no tenemos el peso molecular de la mezcla. Por lo tanto, debemos hallarlo antes de calcular la densidad. Y para eso requiero esta formulita, la cual se debe realizar con la fracción molar. Y aquí establecimos una base de cálculo con kilogramos de la mezcla para poder calcular cada uno de los moles. Bueno, primero calculamos la masa, luego los moles de cada uno de los componentes mediante, haciendo la conversión, usando el peso molecular. Kilogramos sobre kilogramos mol. Entonces sumamos todos estos moles finales y calculamos la fracción molar, que son los moles del componente dividido para los moles totales. Y ahí calculamos el peso molecular, reemplazando los datos, y finalmente, como ya conocemos el peso molecular, calculamos la densidad de la mezcla. Ok, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Ok, muy bien. Entonces, vamos a calcularla por otro método. Voy a poner aquí, voy a ponerle de otra forma. Vamos a calcularlo de otra forma. Vamos a anotar de nuevo los datos. Y vamos a anotar lo que nos pide. Sería la densidad, la fracción y el peso molecular. Esto es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Sabemos que para calcular la densidad debemos conocer primero el peso molecular de la mezcla. Entonces, el peso molecular de la mezcla. Pero el peso molecular de la mezcla también lo podemos calcular mediante esta ecuación de aquí. Entonces, vamos a calcularlo mediante la expresión de las fracciones másicas. Vamos a ver, 1 dividido par sería la fracción másica, que en este caso, estas son las fracciones másicas, sería 0.1 por el tolueno dividido por el peso molecular del tolueno, que es 92.14 kilogramos sobre kilogramo mol. Más 0.5 hexano dividido por el peso molecular del hexano, que es 86.18 kilogramos sobre kilogramo mol. Ahora vamos con el pentano. 0.2 la fracción másica dividido por el peso molecular del pentano, que es 72.15 kilogramos sobre kilogramo mol. Y finalmente, para el oxileno, sería 0.2 dividido por el 106.2
kilogramos sobre kilogramo mol. Y esto nos da igual. Recuerden que esto es una suma en la parte de abajo de la fracción. No pueden pasar estos valores arriba porque ahí sí no se va a salir. Esto debe ser una suma en la parte de abajo. 1 dividido para esa suma. Ok, entonces vamos 1 dividido para... Esto da 86.64 kilogramos sobre kilogramo mol. Muy bien. Entonces vamos a comparar este valor que nos dio con esta ecuación con el de acá. Aquí nos da 86.66 y acá nos da 86.64. Son valores muy aproximados, sin embargo hay una pequeña diferencia por el número de decimales, ya que aquí usamos todos los decimales y acá al usar las fracciones molares se van quedando decimales en el proceso, pero igual se lo puede utilizar de ambas formas. Es muy parecido. Muy bien. Entonces ya tenemos el peso molecular de la mezcla. Y con esto ya podemos calcular la densidad. Entonces hacemos lo mismo. En el proceso anterior. Entonces debería dar algo muy parecido. Entonces aquí sería 86.4. Aquí nos da 380.70. Si se dan cuenta, son valores muy cercanos. Solamente cambia por centésimas. Hasta por milésimas. Muy bien. Entonces tenemos el peso molecular, tenemos la densidad y vamos a hallar la fracción molar. Si se dan cuenta, con este método, ya que nos dan las fracciones básicas, es mucho más rápido. Pero vamos a calcular la fracción molar. Les voy a enseñar una forma de calcular directamente las fracciones para pasar directamente de masa a moles. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, estas expresiones de porcentajes nos quiere decir entonces, cuando nosotros tenemos porcentajes básicos, ¿qué nos quiere decir? Que tenemos 10 kilogramos de tolueno sobre 100 kilogramos de la mezcla, ¿verdad? Eso es lo que representa las composiciones que tenemos. 10, por ejemplo, en este caso, tenemos 10 yo qué sé, gramos, kilogramos, toneladas, libras de este compuesto dividido para 100 de la mezcla. Entonces se vería así. 10 kilogramos de tolueno sobre 100 kilogramos de la mezcla. Esto es lo que quiere decir esta expresión de aquí. 10% tolueno. 10% másico de tolueno quiere decir que en 100 kilogramos de la mezcla yo tengo 10 kilogramos de tolueno. Vamos a pasar directamente. Yo quiero la fracción molar y nosotros sabemos que la fracción molar es moles del componente divididos para los moles de la mezcla. Entonces vamos a pasar estos kilogramos a moles. Entonces esto se realiza mediante el peso molecular. Entonces sería 92.14 kilogramos de tolueno tiene 1 kilogramo mol
de tolueno. Entonces, aquí en la parte de arriba ya tenemos moles de tolueno. Ahora vamos a cambiar estos kilogramos de la mezcla por moles de la mezcla. Entonces aquí yo tengo 86.64 kilogramos de la mezcla sobre 1 kilogramo mol de la mezcla. Si se dan cuenta, esto es kilogramo de mezcla sobre kilogramo mol de la mezcla. Entonces lo puedo cambiar, puedo hacer esta conversión mediante el peso molecular promedio de la mezcla. Entonces si nos damos cuenta, kilogramos de tolueno con kilogramos de tolueno se van. Y kilogramos de la mezcla con kilogramos de la mezcla se van. Y finalmente tenemos kilogramos mol de tolueno sobre kilogramo mol de la mezcla. Entonces, aquí ya tenemos la definición de fracción molar. Eso nos da 10 por 86.24 dividido por 5 por 92.14. Eso nos debería dar 0.09403. Entonces, comparando con los valores que ya calculamos anteriormente, es muy parecido. Aquí nos dio 0.09402. Entonces vamos a realizar lo mismo con todos los componentes. Vamos a hacer una parte de abajo. Muy bien, vamos a realizarlo para el hexano, el pentano. Este es el tolueno. Vamos a realizarlo ahora con el hexano. ¿Cuál es la fracción másica del hexano? 0.5. Entonces sería en 100 kilogramos de una mezcla, tengo 50 kilogramos de hexano. Entonces, el peso molecular del hexano es igual a 86.18 kilogramos de hexano. Sería 1 kilogramo mol de hexano. Comprobamos. Kilogramos con kilogramos de hexano se van, kilogramos de mezcla con kilogramos de la mezcla se van, y finalmente nos queda la definición de fracción másica. Y eso nos da igual a 0.5027. 5027. Ahora vamos a realizar lo mismo con el pentano y con el oxideno. Aquí, pentano. Sería, en 100 kilogramos de mezcla hay 20 kilogramos de pentano. Y ahora vamos con el peso molecular del pentano, que es igual kilogramos de pentano, que es igual a 72.15. 72.15 kilogramos de pentano, hay 1 kilogramo mol de pentano. Y finalmente ya tenemos la fracción másica, perdón, la fracción molar. Esto nos da igual a 0.20. Y realizamos lo mismo con el oxileno. El peso molecular del oxileno es 106.2 y nos da una fracción molar de 0.1632.
Entonces, podemos hacer la comparación de estos valores y nos damos cuenta de que son muy, muy próximos. Cambian por centésimas, por milésimas, pero son muy, muy parecidos. Y en lo personal, yo creo que en la segunda forma es mucho más rápido, mucho más sencillo. Solamente debemos usar esta fórmula, calculamos la densidad y calculamos las fracciones molares mediante estequiometría. Entonces, aquí yo les he dado dos diferentes formas de calcular, de resolver este ejercicio. Ahí depende de ustedes con cuáles se sienten más cómodos, con cuáles prefieren, con cuáles no se confunden. Todo está en que ustedes no se confundan y lo entiendan y lo puedan manejar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola, disculpa, yo tengo una duda. ¿Sí me escuchas? Dime. Ya. Sí, sí te escucho. Hola. Para mezclas de gases, ¿es correcto decir que la composición volumétrica es igual a la composición molar? Sí, porque si se trata de gases ideales, sí lo puedes decir. Ah, ya listo. Gracias. Ok. Aquí también tenemos un ejercicio que creo que no nos va a dar tiempo de resolverlo, pero yo le voy a pasar la resolución ya escrita. Esto es el mismo ejercicio, pero es con composición volumétrica, que es lo mismo que ahora lo que tú me estás diciendo. Yo puedo asumir que esta composición volumétrica es la misma composición molar, ¿verdad? Solamente hay que tener ese concepto, que esta composición volumétrica es la misma composición molar porque tratamos de una mezcla gaseosa ideal. Por esta razón, mezcla gaseosa ideal. ¿Ok? Y aquí en realidad nos piden la fracción máxima, que es todo al revés. Ok. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar en esta sesión. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta final?